1, 2, 3, va. Nuestro sistema de salud empieza a tener un sentido de política pública a nivel nacional con el peronismo en 1945. Así que en 1917 eran apenas algunos intentos de paliar enfermedades endémicas, de prevención. Les cuento, en la época colonial, ¿sí?, en la época de dominación de los españoles, no existían hospitales. Pero ustedes van a los libros y dice hospital de hombres, hospital de mujeres, atendidos por los betlemitas, que eran unos monjes que se especializaban en atención a los hospitales. No existían médicos, ¿sí? Uno aprendía a tener prácticas médicas de primeros auxilios, pero la verdad no había médicos en Buenos Aires, el Cabildo de Buenos Aires no tenía cómo pagarles. Y en verdad la concepción de la enfermedad era ser atendida, la persona era atendida en sus casas. Les cuento, la ciudad de Buenos Aires comienza a partir de la fiebre amarilla a pensar en la creación de hospitales, ¿sí?, y de la política de saneamiento. Bueno, nosotros tenemos la fiebre amarilla que azotó el área, azotó la ciudad de Buenos Aires, de ahí por eso hay un fuerte traslado a la zona norte. Las clases altas dejan sus viviendas, que eran grandes palacetes, y se mudan a zona norte, que era una zona más alta. Entonces ahí también empieza una diferenciación de clase entre la zona norte y la zona sur. La zona sur siempre va a ser trabajadora, de inmigrantes, y va a quedar más olvidada del diseño urbanístico. Entonces los hospitales que nosotros tenemos a principios de siglo son hospitales que están referidos a paliar, a prevenir cierto tipo de enfermedades relacionadas con el trabajo, pero que no dependen de una política nacional de planificación. El sistema de planificación va a aparecer en el 45 con Ramón Carrillo. Ramón Carrillo fue el primer médico que hizo una planificación de salud pública. O sea, pasamos de un paradigma de la salud entendida como algo individual, bueno, vos te enfermás, es tu problema, a un paradigma de que la salud es un problema de Estado. El Estado se tiene que hacer cargo de la salud de la población. Entonces ahí, a partir de 1945, es donde se planifica el sistema de salud pública con una cobertura a nivel nacional, o sea, que llegue a todo el país. Es un hombre que nació bajo la época de Rosas, ¿sí?, y que se dedicó a hacer negocios inmobiliarios, como Soldati, ¿no? Es decir, compraba tierras, las vendía. Él y su hermano tenían quintas, no en esta zona específicamente, pero en barrios, en Parque Chacabuco, en Caballito. En el momento en que muere, en 1912, en su testamento, decide construir un hospital con su fortuna. Pineiro, la fundación del Hospital Pineiro, no es una decisión de política municipal, ¿sí? Es una donación. A ver, hay un señor que tiene mucho dinero que decide donar su fortuna, es decir, él tiene muchas tierras en la ciudad, entonces él decide, yo quiero que todas se vendan y que eso se funde un hospital. Y entonces se comienza a buscar terrenos, a ver dónde fundar un hospital. El dinero de la venta de esas propiedades no alcanzaba para otras zonas y entonces se eligió esta zona, ¿sí? Les cuento algo. Este señor era dueño de lo que hoy es Parque Centenario, ¿sí? Y al frente está el Hospital Durán, que es una donación de un doctor, el doctor Carlos Durán, que él donó la plata para construir ese hospital, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, hospitales de la zona cercanos, un hospital que ya no está y que a mí me duele mucho que ya no esté, que es el Hospital Salaberry,
Fue una decisión ahí municipal, lo cerró la dictadura en 1981 porque lo unió a otro hospital que es el Hospital Santoyani, que es el Santoyani, el Salaberry, como el Durán, como el Piñeiro, son donaciones de vecinos o de médicos, ¿sí? En el caso del Salaberry, ustedes saben por qué, lo primero que se pensó es vender la manzana del hospital para emprendimientos inmobiliarios, es una de las manzanas más importantes del barrio de Mataderos. La donación para la construcción del hospital decía que tenía que ser un hospital. ¿Por qué? Porque la persona que donó, la plata se juntó entre los vecinos del barrio, con plata que donó el hijo de un consignatario que se murió sin poder tener atención médica en Mataderos, ¿no? Y entonces hicieron toda una colecta, él donó mucho dinero, pero además hubo una colecta, y la donación decía, para la construcción de un hospital. Y solo podía haber una escuela. Entonces, por eso, en la plaza hay una escuela. ¿Sí? Piñeiro dona el dinero, dona 2 millones de la venta de sus propiedades, excepto Parque Centenario, que dona para hacer parque, recobran 2.100.000 y pico pesos. Con esos 2 millones hay que comprar los terrenos para construir el hospital y para construirlo. El Hospital Piñeiro se lo pensaba ubicar en otro lugar, por la zona de Parque Chacabuco. Pero ahí la tierra era muy alta, el valor de la tierra, entonces no alcanzaba. Entonces se logró comprar en esta zona que comenzaba a poblarse, ¿sí? Y entonces se lo decide instalar acá, ¿no? Y esta decisión y la compra de estas tierras se hace en 1915. Es decir, que 2 años después, se va a inaugurar el hospital. Hoy en día, si voy a las estadísticas del gobierno de la ciudad, el Hospital Piñeiro es uno de los que más atiende, por ejemplo, personas que van a consultas en consultorios externos o en emergencias. Porque además no atiende solo a la población, como todos los hospitales de la ciudad, mejor dicho, atienden a población que viene de zonas donde ni siquiera tienen acceso a un hospital. Del Gran Buenos Aires, sobre todo, pero también del interior del país, que tiene que ver con las crisis económicas que se fueron viviendo y cómo se fue degradando la salud pública. ¿Por qué? Porque no hay inversión. La degradación del servicio de salud comienza, sobre todo, a partir de las crisis económicas que aparecen en los años 60 con los planes de ajuste. Pero sobre todo con una política muy importante que se da durante la dictadura militar de desindustrialización, ¿no? Y por lo tanto ahí hay menor recaudación por parte del Estado y por lo tanto menor inversión en la infraestructura hospitalaria, que los gobiernos democráticos no pudieron revertir, ¿sí? Los gobiernos democráticos no pudieron revertir. ¿Por qué? Porque vivimos de crisis en crisis. Porque hay un detalle que no sé si ustedes tienen en cuenta, que se llama deuda externa. Es no solo lo que debemos a otros países, sino a organismos internacionales de crédito, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Club de París, etc. Bueno, y en verdad, a ver, al no poder pagar, al pedir nuevos créditos para pagar los intereses aumentan, la deuda crece enormemente y el gobierno militar además tomó mucha deuda que terminó en corrupción. Por la ley de salud mental que se viene intentando implementar en la ciudad de Buenos Aires hace bastante tiempo, por ejemplo, en todas las guardias de los hospitales de toda la ciudad de Buenos Aires debería haber psicólogos. Un proyecto de un gran hospital para enfermedades tuberculosas en la zona, en el barrio de Villa Lugano, que hoy se conoce como el Elefante Blanco, que no sé si conocen la historia. Y después, en los años 30, se materializa una primera licitación que nunca se lleva a cabo y después es retomado durante el peronismo.
De acuerdo al censo de 2010, solo el 42% de los vecinos de la Comuna 8 acceden a obra social y medicina prepaga. A 100 años de su creación, El Piñeiro sigue siendo el único hospital general para Soldati, Lugano y Bajo Flores.